Como usted nota, la palabra del Señor no toca el tema de la segunda venida de Cristo de forma especulativa, como queriéndonos dar unos datos, sino que usted vio en estos textos al menos 2 veces. Dice, por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Es como, ustedes deben entender eso, porque tiene que ver con la esperanza que ustedes tienen como hijos de Dios. Así que tratar de ser precisos en esto no tiene que parar en el asunto intelectual, pero pues también reconocemos, hermanos, que es por el medio intelectual que estas cosas bien nos vienen al alma. Primero el Señor obra en el juicio del creyente para luego afectar el resto de su vida, así que es bueno que estemos al tanto. El tema general que estamos viendo es la doctrina de la escatología, es decir, los eventos finales, como la palabra de Dios nos lo enseña. Vimos al comienzo unas generalidades que tienen que ver con el tema, pero luego vimos un tema que se llama las señales previas a la venida del Señor Jesucristo, a la segunda venida. Señales que tienen que pasar antes, cosas, eventos que tienen que pasar antes de que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Hicimos un paréntesis hace 8 días, que resultó un paréntesis como en letra pegada para algunos, que se me perdieron ahí entre el preterismo y el futurismo. Están todavía allí, que no se encuentran, pero ya se encontrarán. Tienen que repasar, hermanos, y el día del Señor aproveche para conversar con hermanos, comparar notas. En efecto, pues hace parte de nuestra fe. No somos los únicos que nos acercamos a interpretar la Biblia, entonces necesitamos tener claridad también en a veces qué piensa otro, qué pensamos nosotros, por qué pensamos de esta forma, cuáles son los argumentos bíblicos que nos llevan a pensar de esta manera. Bien, entonces hemos llegado al tema de los eventos concomitantes a la segunda venida. Eventos concomitantes a la segunda venida, es decir, reconocemos que hay eventos que deben pasar antes de que el Señor venga, pero cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos que el evento de la segunda venida de Cristo va a venir acompañado de otros que van a coincidir. Es decir, que la aparición de Cristo va a coincidir con otros eventos. Permítame hoy dar esta introducción a este tema. Habiendo visto las señales previas, ahora pasaremos a describir los eventos que van a acompañar la segunda venida de Cristo en el orden más lógico que las Escrituras nos permiten ver. Y aquí está un asunto importante, no es el orden lógico que nosotros queramos ver o imponerle a las Escrituras, pues si no es que así no me parece, bueno, aquí no es que nos parezca, sino en realidad, ¿cuál es el orden más lógico de los eventos que van a tener que acontecer cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez? ¿Cuál es nuestra esperanza? No van a pasar ni antes, pero tampoco van a pasar miles de años después. Para tal efecto, vamos a tener que tomar un punto de partida. Y el punto de partida que vamos a tomar para entender esto es la era presente, el tiempo actual, lo que el Nuevo Testamento llama los postreros días o los últimos tiempos. Tenemos que tomar un punto de referencia para entender. Y vamos a pararnos en lo que la Escritura llama los últimos tiempos o los postreros días. En nuestra escatología, los últimos tiempos, ¿a qué le llamamos últimos tiempos? Bueno, ya lo sabemos, al lapso que ocurre que entre la primera venida de Cristo, cuando Él nació en el pesebre, vivió, murió, resucitó, ese tiempo, y la segunda venida de Cristo. Lo que está en medio es lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Para nosotros, los últimos tiempos son más o menos equivalentes al milenio. Ahora, en la gráfica que yo les di, espero que la ubique, la primera gráfica que yo les di, o sea que se las compartí ayer, yo creo que la tienes en el teléfono. Allí le digo que para nosotros los últimos tiempos son más o menos equivalentes al milenio. Digo más o menos,
¿Por qué? Reconocemos, si usted mira la gráfica, cuánto tiempo se extiende los últimos tiempos. Si usted mira, los últimos tiempos se extienden desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Pero lo que está en amarillo, que es el milenio, ¿hasta cuándo va? Muy bien. Hasta cuando empieza la gran tribulación, que es cuando Satanás es desatado. Recuerde lo que dice Apocalipsis, que Satanás será atado por 1000 años, luego de los cuales será desatado. Así que el atamiento de Satanás es solo 1000 años, o lo que llamamos milenio. Si usted puede ver, a veces se equipara los últimos tiempos con el milenio. Puede ser, salvo que usted entienda, que el milenio se acaba primero que los últimos tiempos. Se acaba un poco antes, un poco, no mucho, porque Satanás va a ser desatado solo un poco de tiempo. Este será nuestro punto de partida. Así que eso es lo primero que vamos a ver. Nuestro punto de partida, el milenio. El milenio. Y tenemos que referirnos obviamente a Apocalipsis 1 al 6, que es el pasaje que nos permite reconocer este punto de partida. ¿Cómo empieza el milenio según la Biblia? Y le quiero decir y afirmar que para nosotros, nuestra interpretación bíblica, el milenio no significa un periodo de 1000 años literales. Porque el texto donde se nos nombra el milenio es un texto sumamente simbólico. Así que para nosotros milenio no son 1000 años literales, al menos en Apocalipsis 21 al 6, no lo es, sino que es un periodo de tiempo suficientemente largo, pero tampoco indeterminado, largo, en el que se va a desarrollar la trama después de la cruz. Este periodo empieza con el apresamiento y atamiento de Satanás. Nosotros vimos ampliamente el tema de cómo entendemos que Satanás hoy día está atado, está amarrado o está apresado en un sentido. Y lo vimos como que en eventos progresivos, desde el nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, había muchos eventos allí que nos mostraban cómo Satanás iba siendo atado, iba siendo restringido, hasta que antes de ir a la cruz el Señor Jesucristo dijo, ahora Satanás será echado fuera. Y en este sentido hay una manera de entender que Satanás está siendo atado. Por supuesto que no creemos que Satanás está atado en todo sentido de la palabra. No, está siendo atado en un sentido específico. La atadura o atamiento de Satanás significa que él no puede impedir la diseminación del evangelio y, en segundo lugar, que él no puede reunir a todos los enemigos de Cristo para atacar a la iglesia o para acabar con la iglesia. La atadura o el encadenamiento de Satanás, que se describe en Apocalipsis 20, 1 al 3, significa que durante esta era debemos esperar que la influencia de Satanás, que no ha sido aniquilada, sí está restringida, con el fin de que Satanás no detenga o impida la difusión del evangelio a todas las naciones. Debido a que Satanás en ese sentido está atado, las naciones no pueden conquistar la iglesia definitivamente, pero la iglesia sí va y conquista y lleva el evangelio a todas las naciones, gracias al atamiento de Satanás. Ahora, en Apocalipsis 20, 1 al 6, esos son esos pasajes complejos, pero en Apocalipsis 20, 1 al 6 tenemos dos visiones del mismo evento. Es como si usted tuviera dos cámaras filmando un mismo evento, pero ambas cámaras desde distinta perspectiva. Usted va a grabar exactamente lo mismo desde distinta perspectiva, y puede ser que una cámara tome algo que la otra no, y la otra tome algo que la primera no. Y en Apocalipsis 20, 1 al 6, están
está dado o nos está mostrando el mismo evento. Los primeros 3 versículos describen el milenio visto desde el punto de vista de lo que pasa sobre la tierra en este tiempo. En el periodo, si estamos hablando del milenio, entonces el periodo que estamos viviendo, la era del Evangelio, los últimos tiempos, en un sentido. Los versículos 1 al 3 describen el milenio sobre la tierra durante un tiempo. Pues obviamente no todo en detalle, pero nos va a mostrar una visión del milenio, pero muy desde la tierra. Los versículos 4 al 6 describen lo que sucede en el cielo. Ya vimos suficiente que va a pasar sobre la tierra, ¿verdad? En el milenio. Lo vimos cuando vimos el tema de las señales previas a la segunda venida de Cristo. Entonces no es nada nuevo. Para explicar Apocalipsis 20, el 1 al 3, el milenio, ¿qué pasa en la tierra? Tendrá que ver los últimos 6 videos, qué sé yo, 7, no sé, cuando explicamos las señales que antecederán a la venida de Cristo. Eso es lo que pasa en el milenio en la tierra. Primero, Apocalipsis 20, 1 al 3. Como no hemos explicado lo otro, ¿qué pasa exactamente cuando en la tierra están aconteciendo las señales que ya hemos estudiado? Cuando en la tierra está pasando eso, ¿qué está pasando exactamente ahorita en el cielo? ¿Y qué ha pasado desde que Cristo fue muerto, fue resucitado, verdad? Y dio inicio a esta época. ¿Qué pasa en el cielo y qué seguirá pasando hasta cuando termine el milenio? Y ese es el tema de Apocalipsis 24 al 6, que dice lo siguiente. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ya ve la otra perspectiva, el mismo tiempo, el mismo 1000 años. No lo sume, no diga, 1000 años sobre la tierra, 1000 años después en el cielo. No, así no se interpreta, sino que eso es el mismo periodo, visto desde arriba, visto desde abajo, pero aquí nos muestra algo que está pasando. Y resulta que hay unas personas que con Cristo están reinando y juzgando. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que hay gente que aunque está muerta, no está en ese ambiente, pero ya aparecerán cuando se completen los 1000 años. Bien, ¿va entendiendo, verdad? Bien. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, la insistencia de 1000 años, 1000 años, 1000 años nos dice pues que estamos hablando de ese periodo que ya estudiamos desde la perspectiva de la tierra, mientras aquí el evangelio está siendo predicado, mientras hay aversión creciente al evangelio, mientras otra señal, mientras hay una gran apostasía, mientras hay tribulación, mientras está el espíritu del anticristo, mientras todo esto pasa aquí, allá arriba pasa esto. Está pasando esto en este momento. Ahora hagamos unas preguntas para entender lo que acabamos de leer. ¿Dónde se lleva a cabo esta descripción? Bueno, desde el versículo 4, la visión de Juan ha pasado de la tierra al cielo. Versículo 3, la tierra. Luego en el 4 hay cambio, por así decirlo, de cámara, de toma. En el libro de Apocalipsis se usan 47 veces la palabra trono. A excepción de 3, que está en 2.13, 13.2 y 16.10, los tronos parecen estar en los cielos. Dice que él vio gente que se sentó en tronos. ¿Dónde están ubicados? Pues lo que es general en el libro de Apocalipsis es ubicar a los tronos en el cielo. En esta visión Juan ve que los muertos en el Señor, escuche bien, los muertos en el Señor
se sientan en estos tronos para juzgar y para reinar con Jesucristo durante el milenio, durante 1000 años. Eso quiere decir que los que han muerto en el Señor, en Jesucristo, entonces no solo están con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, sino que según esta descripción, los muertos en Cristo están juzgando y reinando con Jesucristo y lo harán todo el milenio. Mientras aquí en la tierra estamos en lo que ya vimos, allá en el cielo los muertos en el Señor se sientan en tronos para juzgar y reinar. ¿De qué manera los muertos en Cristo hoy juzgan y reinan con Cristo? Mientras están en alma. No sabemos. No exactamente. La Biblia nos dice que exactamente eso es lo que pasa, pero no nos dice exactamente cómo es. Sabemos, por lo que dice Apocalipsis, que están sentados, juzgando con Cristo y reinando con Cristo. Esa es la verdad. Pero cómo exactamente o cuáles son sus funciones, no se nos explican claramente en la Biblia. Quizás, por algunos textos, que ya los miraremos, se refiera a que se les da la oportunidad de hacer sus propios juicios respecto a temas terrenales. ¿Me hago entender? Juicios no en el sentido que voten sobre la tierra calamidades, sino que se les permite hacer juicios de valor. Se les permite opinar, pero no una opinión normal, sino de hacer un juicio, decir eso está mal, eso está bien. Eso es un ejercicio de juzgar. Se les da la oportunidad de hacer sus propios juicios respecto a temas terrenales. Y lo vemos en ese maravilloso texto donde nos dice que ellos le dicen al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás? O sea que, aunque ellos no tengan ninguna injerencia sobre lo que pasa sobre la tierra, mire que ellos sí profieren juicios justos. Señor, tú eres justo, has de vengar nuestra sangre. Es una manera de juzgar. Quizás es porque se les da la autoridad para hacer juicios santos y justos que son tomados en cuenta. Probablemente se refiere a que sus propias vidas justificadas, santas y martirizadas o perseguidas sirven como argumento de juicio para lo que pasa en la tierra. Es como si quizás el Señor les mire y sus vidas ya glorificadas y santas, que han sido martirizados, le dé cierto peso al Señor para hacer las cosas que hace sobre la tierra. El punto es, hermanos, ¿dónde está este relato? De Apocalipsis 24 al 6, se nos describe lo que pasa en el cielo con los que han muerto en el Señor. Y como dijo un autor, hermanos, donde la Biblia habla, hablemos, y donde la Biblia calla, callemos. Ponga a decir, entonces podemos orarle porque ellos están reinando, entonces quizá ellos nos hagan un favorcito y hermanos, eso sí está completamente prohibido. Hay un solo Dios, un solo mediador. Lo que están haciendo ellos es un ejercicio muy espiritual. Les recuerdo que ellos están en alma, y les estoy hablando de los muertos en Cristo, y están entonces, de alguna forma, juzgando y reinando. Eso nos dice allí. De hecho, hermanos, están reinando en un sentido. Están compartiendo el reinado de Cristo, es lo que le digo. Cristo ahorita es un rey que está reinando, y ellos han sido sus siervos y están reinando con él, están compartiendo su reinado. Ahora, lo específico, dejemos el silencio donde la Biblia pone el silencio. Ahora, segundo, identifiquemos quiénes se sientan sobre esos tronos. ¿Cuáles son los personajes aquí descritos? Ya los ubicamos en el cielo. ¿Quiénes son ellos? Al examinar el versículo 4, parecería que Juan ve aquí dos clases de muertos. Bueno, de hecho estamos hablando de los que mueren estando en Cristo, ¿ya? Pero nos muestra dos clases de muertos en Cristo. Un grupo más grande de creyentes muertos y un grupo menor de aquellos que murieron como mártires por su fe. Entonces, él ve dos grupos. El grupo mayor, los muertos en el Señor. Y hay un pequeño grupo que también murió en el Señor, pero que murió martirizado.
o perseguido por su fe. Leamos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si notó el grupo grande al comienzo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora el grupo pequeño. Y vi, además de eso, y vi las almas de los decapitados, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, no tenemos que interpretar que solamente están allí los que murieron por Cristo decapitados, sino que es una manera de decirnos o de señalarnos a aquellos que han sido martirizados, porque entonces si alguno murió por una bala, entonces ese no está ahí, porque es decapitado. No, así no se interpreta. Estamos hablando de un texto simbólico, profundamente simbólico. Usted sabe que hay mártires que han muerto quemados, ahogados, aserrados, envenenados, apedreados. ¿Me hago entender? No solo decapitados, pero aquí está ese grupo de creyentes que han ofrendado su vida, han derramado su vida, su existencia realmente por sostener la fe, pero el grupo más grande es de los que mueren en el Señor. ¿Dónde están todos? En tronos. Al final no perdieron, al final ganaron. Es decir, al final, aunque el mundo los haya despedido como perdedores, entonces están con Cristo reinando y juzgando. ¿Sí ve cómo son las cosas desde otra perspectiva? Muy bien. Este pasaje es un paralelo de un pasaje anterior de Apocalipsis 6:9. En Apocalipsis 6:9 nos dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, es una visión, ¿no?, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No está diciendo otro grupo de gente, es el mismo. Cuando Juan en Apocalipsis 20, ahora sí volvamos al 20, añade que aquellos a quienes aquí se describen no habían adorado la bestia ni su imagen. Yo tengo que aquí hacer también otro paréntesis, hermano, y de esto debido a que lamentablemente, gracias a la influencia del dispensacionalismo, que es futurista, como vimos, que se niega a ver la interpretación de toda la historia, pero está pensando en algo. Quizá algunos creyentes estén esperando que algún día algún presidente haga una estatua grande, o que haya una cosa llamada la bestia, que todos entonces, toda la humanidad como zombies, vayan allí diciendo que viva la bestia, y se postren, ¿verdad? Dígame si no lo ha pensado. ¿O soy solo yo? No, ¿verdad? Como que toda la humanidad está embrutecida, y como que todos dicen, sí, que viva la bestia tiene unos cachos fuertes, grandes, es la adoración a Satanás, pues. Hermanos, esto es profundamente simbólico. Vean, no le digo nada extraño si le digo que hoy la gente que no sirve a Cristo adora a la bestia. Punto. Ya. ¿O usted adora al Cordero o adora a la bestia? ¿O usted está sellado con el Espíritu o está sellado con la marca de la bestia? Así es de claro, así se interpreta la Biblia. No hay más señas, no hay más sellos, no hay más formas de adorar. Si usted no adora a Cristo, usted es un servidor del mundo, de la bestia. Usted está poniendo su confianza en las estructuras del mundo. Y eso es adorar a la bestia. Pero no estamos en Apocalipsis, vamos allí. Cuando se nos dice que aquellos que están allí reinando, que no han adorado a la bestia ni su imagen, está dando una descripción adicional de los mártires cristianos. Sabemos por Apocalipsis 13:15 que ellos son martirizados no por portarse bien, no por ser buena gente, son martirizados precisamente por rehusarse dar su confianza y adoración a la bestia. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
La visión, por tanto, tiene que ver con las almas de todos los cristianos que habían muerto, pero en particular aquellos que pagaron su lealtad a Cristo muriendo como mártires. Entonces, ¿dónde ocurre? En el cielo. ¿De quién está hablando? De los muertos en Cristo, especialmente de los martirizados. ¿Cuándo ocurre esto? Esa visión de Apocalipsis 24 al 6, ¿cuándo ocurre? El reinado de los santos, con facultad de juzgar, se extiende a todo lo largo desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo van a reinar los muertos en Cristo? Hasta que el Señor venga por segunda vez. Durante todo este periodo, es decir, 1000 años, pero no literales, pero el milenio, los creyentes que han muerto en el Señor adorarán a Dios y a Cristo como sacerdotes, y lo dice el texto, y reinarán con Cristo como reyes. Lo que ocurre con esta visión es que usted no debe perder de vista que no es igual al reinado de los creyentes sobre la tierra cuando éstos sean resucitados. Porque ese reinado completo que esperamos es cuando seamos resucitados. Mientras tanto, el reinado de los muertos en Cristo en el milenio es solo espiritual y en el alma. Les recuerdo que los cuerpos de ellos están en la tumba, esperando la resurrección. Así que eso es un reinado en alma. No pierda de vista esto. Y aunque Juan está aquí pensando en el periodo que se extiende hasta que Cristo regrese, son los capítulos finales de Apocalipsis que indican que después del regreso de Cristo y cuando todos recibamos nuevamente el cuerpo, los creyentes muertos podremos adorar a Dios y servirlo y reinar con Cristo de una manera más rica que la presente. Entonces adoraremos y serviremos al Señor por toda la eternidad con un cuerpo glorificado, libre de pecado. Pero eso será después, no es nuestro tema. Ese es nuestro punto de partida. Entonces ya creo que quedamos preparados para el examen de qué pasa en Apocalipsis 21 al 6. Está la descripción del milenio. Apocalipsis 21 al 3 es la visión del milenio desde la tierra, que ya estudiamos qué pasará en la tierra en el milenio o en los últimos tiempos. Pues todas las señales que vimos. ¿Qué pasará en el cielo? Que los muertos en el Señor, especialmente los mártires, están allí sentados con Cristo en alma, juzgando y reinando, y este periodo se extenderá hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. ¿Está bien? Si usted me responde eso en el examen, lo paso. No menos. Bien. Segundo. Miremos entonces, ya miramos el punto de partida, ¿verdad? Dijimos que el milenio se va a acabar cuando ya empiece la tribulación final, que es un breve tiempo. Y después de la tribulación final, donde está incluida la aparición del anticristo, entonces el Señor vendrá por segunda vez. Terminado el milenio, vendrá el periodo de desatamiento de Satanás, y todo lo que vendrá allí, la gran apostasía, la gran tribulación, la aparición y actividad del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca en su segunda venida. Allí llegamos al gran tema, la segunda venida de Cristo y sus eventos que la acompañan. Para poder entender estos eventos de una mejor manera, vamos a mirar 3 características que tienen estos eventos y lo que posiblemente ha sido motivo un poco de confusión. Quiero enseñarle a entender los eventos que van a acompañar la segunda venida de Cristo. Primero, en estos eventos hay un orden lógico. Es muy probable que de los eventos que vamos a mirar de aquí en las próximas clases, el uno al otro no tenga un tiempo cronológico de separación, pero sí hay un orden lógico. Primero pasa una cosa, y segundo otra, y tercero otra,
aunque entre primero y segundo no exista gran tiempo. ¿Ya? Yo le hago esta pregunta, es un poco compleja. Si usted tiene la oportunidad de disparar un arma contra esa pared, ¿cuánto tiempo pasa entre el proyectil pegando a la pared y en abrir un hueco en la pared? Ni un segundo, ¿verdad? ¿Qué pasa primero? La bala pega en la pared. Y luego ella va haciendo, muy bien. Pero sí ve que usted en tiempo no puede separarlo, pero en lógica sí. El hueco no estaba ahí, luego la bala le pega. Primero la bala pega y luego abre el hueco, ¿ya? Es un orden lógico, aunque no cronológico. ¿Ya? No se me pierda aquí, que no quiero hacer otra fotocopia para explicarle esto a usted. ¿Ya? Muy bien. Estamos hablando, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hermanos, estamos hablando de un acto, no de un proceso. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, no vamos a decir que Cristo va a ir viniendo con el tiempo, sino que Cristo vendrá. Es un acto que va a ocurrir. Pero dentro de ese acto hay algunos eventos que de manera lógica nos permiten ver el orden en que este acto se dará. Permítame ilustrar un poco. Si nos dieran la orden, cierre la llave, entendemos qué es lo que se nos dice que hagamos. Es un acto puntual, cierre la llave. Pero si desglosamos en partes el acto, podemos ver que primero nos dirigimos al lugar, tomamos el grifo, lo giramos. ¿Me hago entender? De eso se trata lo que vamos a ver. En la segunda venida de Cristo hay algunos acontecimientos que se amparan y le dan sentido a este maravilloso acto esperado por los cristianos. O si no, hermanos, ¿por qué la palabra de Dios? O sea, si el punto de la Biblia es Cristo vendrá, cada vez que en el nombre diría, hermano, vean, no se enrede, Cristo viene. Eso no se enrede, Cristo viene, ya. Pero nos dice, mire, tales cosas pasarán primero. ¿Sí lo leyó? Mire, esto no va a pasar antes, sino después. Hay cosas que van a pasar antes. Y luego nos dice, animaos con estas palabras. ¿Ya? Entonces, el orden no es, ay, pastor, ya pasemos a lo fuerte. Ya no nos detengamos en detalles. El punto es que Cristo viene. No, yo también espero que ese sea nuestro punto central. Cristo viene. Pero si la Biblia nos dice que algo pasa primero y luego segundo y luego esto no antes y esto después, esto no es un lujo, esto no es chicle del alma, no es chicle para el cerebro. Esto aquí hay sustancia, hermanos, y debemos ver cómo el Señor va a desarrollar estos eventos en la tierra. Así que ser consciente del orden que los textos bíblicos nos plantean nos permite sacar conclusiones de inmensa importancia y que ponen un buen fundamento para la doctrina que profesamos. Por ejemplo, póngase a pensar, si usted ubica el milenio antes o después de la venida de Cristo, todo eso le da una implicación distinta. ¿Sí o no? Te pone el milenio antes de la venida de Cristo, lo pone después. Su vida, de cómo usted vive su vida cristiana, va a ser distinto. Porque usted es de los que cree que el milenio yo eso para qué, ¿verdad? O si usted pone la tribulación antes o después de la venida de Cristo. ¿Sí? Hay muchos, la mayoría de creyentes dice, eso no hablemos ni de la gran tribulación. Para cuando eso pase, nosotros ya no estamos aquí. Pues usted va a vivir así. Mientras que el que dice, la experimentaremos, si estamos aquí, va a vivir así también. ¿Ya? Entonces el orden sí importa. Segundo, no hay tiempos extensos entre un evento y otro, sino que un evento da paso al siguiente de forma consecutiva. Lo digo porque usted sabe algunas interpretaciones que vimos hace 8 días, si entendió, si no se lo va a repasar, que a veces Cristo viene, por ejemplo, y después de 1000 años está el juicio final. Mire un evento, ¿cuánto dista del otro? Mucho tiempo. Nuestra interpretación es que no hay tiempos extensos entre un evento y otro, sino que un evento da paso al siguiente de forma consecutiva. ¿Sí? Como se ha visto cómo se empuja, todo lo hemos querido hacer, ¿no? De empujar la ficha del dominó, la inicial, para que todo
¿cierto? Es maravilloso. Aunque no la hora que uno pasa armando todo eso, pero bueno. Hermanos, cada cosa, el que aparezca Cristo en las nubes es el primer evento, y de ahí allí va a empezar a empujar consecutivamente los demás eventos. Esto lo decimos porque ya se lo advertí, hay algunas interpretaciones que toman estos eventos que uno pasa aquí, luego otros 7 años después, otros 1000 años después, cosas así, lo que no creemos. Tenemos aquí un orden lógico. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:16 nos da un orden estricto que debe ser observado. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden. Ay, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué no todos resucitamos al mismo tiempo? Yo no sé. ¿Me hago entender? Son disposiciones de Dios. Tiene un propósito, lo veremos, hasta donde la Biblia nos diga. Así que si usted se dio cuenta en este texto, la aparición de Cristo en las nubes dará paso a la resurrección de los justos primeramente. ¿Ya? Aunque la resurrección de los injustos le siga, casi que sea inmediata, pero primero los justos y luego los injustos. Punto. Quizás en Tesalonicenses que leímos no se nos diga qué pasará con el incrédulo. Para eso tendremos que ir a otros pasajes. Pero al menos aquí nos dice que cuando Cristo aparezca, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya entiende ahí? Ya yo no sé si después el Señor nos mete otro evento en medio de estos dos o después, no sé, pero al menos aquí están las piedras grandes. Recuerdo que la parusía, que es la aparición de Cristo, es un solo acto, y este acto va a desarrollar los demás eventos. Y tercero, a veces se engloban todos los sucesos de la segunda venida en una sola sentencia. Lo que le quiero decir es que la Biblia no tiene que andar explicando cada detalle, sino que nosotros debemos partir y siempre ir armando en nuestra mente el cuadro de toda la revelación que el Señor nos está dando. Se lo digo porque muchas veces la Biblia, para describir la segunda venida de Cristo, puede decirle esto: la segunda venida de Cristo, o a veces puede decir el juicio. Entonces, cuando está usted hablando del juicio, usted no puede pensar en ese solo acto, sino que es en una sola palabra se está describiendo todo el evento. Si dice la segunda venida de Cristo, usted debe asumir que está hablando de la segunda venida de Cristo y todo lo demás incluido. Si habla del juicio, esto mismo. Por ejemplo, mire cómo distintas maneras describen el mismo acto. Mateo 13:39. El enemigo que sembró la cizaña, es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Cómo se describió aquí la segunda venida de Cristo? Como el fin del siglo. No piense que una cosa es el fin del siglo y otra cosa distinta es la segunda venida de Cristo, sino que se está describiendo el mismo evento, con otras palabras. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí, estos eventos se llama el fin, el fin. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Otra vez, el día postrero, para señalarnos el día de la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mire que aquí nos metió otra doctrina, ¿sí ve? Bueno, la trompeta también, pero también, además de la resurrección de todos, nos habla de la transformación de los que no estén muertos. Resucitan los que estén muertos en ese momento.
y los que estén vivos serán transformados. ¿Sí ve cómo la Biblia otra vez nos abre otro campito para seguirnos ampliando estos conceptos? El punto es, cuando la Biblia habla en una sola frase, en un solo término, sea juicio, día final, resurrección, usted debe implicar que está hablando desde un mismo evento, desde una de sus partes. Esto es esto pasa, y se lo digo porque usted lee la Biblia y va a tener que leer Apocalipsis al menos 2 veces este año si está siguiendo el devocional. El libro nos cuenta un evento repetido cíclicamente. Apocalipsis nos cuenta la misma historia 7 veces. La misma historia. Pero nos la cuenta desde distintos ángulos, con distintos detalles. Un pasaje nos cuenta, por ejemplo, dándole énfasis a qué le pasará a los malos. Otro, qué le pasará a Satanás, al dragón, a la bestia. Otro pasaje nos va a decir qué le pasa a la iglesia, por ejemplo. Cosas así. Debemos entenderlo así. Y ahora sí, por último y final, los eventos concomitantes descritos. No vamos a explicar uno a uno, eso va a ser uno cada sermón, pero los vamos a describir hoy para que usted sepa qué es lo que estamos refiriéndonos. Y ahí están las gráficas que yo le hice, para que usted pueda ubicarse de pronto visualmente. El orden de los eventos que estudiaremos es el siguiente. Yo le voy a pintar las piedras más grandes, no que entre piedra y piedra no haya otras pequeñas, ¿ya? Sino que nos vamos a parar en las piedras más grandes, para poder pasar este río caudaloso. Primero, la parusía. Es decir, ¿qué es parusía? Que, bueno, en nuestro diccionario está esa palabra. Significa la final y única aparición de Cristo en las nubes. Sí, la única y final. Ya una vez apareció, pero no en las nubes, en un pesebre, en el vientre de una mamá, en un pesebre. Esta va a ser la segunda. Cristo no ha venido antes de eso, ni vendrá otra vez después de eso, sino que es la única y final aparición. Esta aparición, ¿sí ve mi dibujito? Ya lo ubico, hermano. Pilas con eso, hermanos. Esta aparición será física, visible, y será con gran estruendo y conmoción, y no será algo secreto o espiritual. ¿Cómo sabemos que será con gran estruendo? ¿Qué dice la Biblia? Se tocará la trompeta. No estoy seguro si se tocará literalmente, pero haga de cuenta, si usted prestó servicio, debe saber lo lindo que es que lo despierten a uno con eso, ¿verdad? Eso es inevitable que usted la escucha. Si aquí alguien tocara la trompeta, estoy seguro que uno diría, ¿quién sabe? No, todos alerta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la venida de Cristo es todo menos secreta, reservada. Que eso solo poco lo van a ver, que nos toca estar como, ¿será que es ese? ¿Será que? Espere a ver. No, hermano, vea. Todo ojo le verá, y esto va a haber un estruendo, hermano, vea, inédito. Así que la parusía es la aparición de Cristo en las nubes. Ese es el primer y gran evento. El final y gran evento. Enseguida viene la resurrección y transformación. Ese dibujo es más complejo. Tiene muchas cosas. Es interesante. Voy a tratar de explicárselo. En orden. ¿Pero está ubicado? Bueno. La parusía, que es lo primero que ocurre, va a ser cronológicamente que los muertos en Cristo resuciten. La resurrección es la doctrina de que como ahorita todos están en alma, la resurrección va a volver a colocar cuerpos a las almas, ya sea que estén en la condenación o en el reino del Señor. Pero el orden va a ser que eso le va a pasar primero a los muertos en el Señor. La resurrección de los muertos en Cristo. Enseguida, quizás simultáneamente, en segundo orden, tendremos varias cosas. Tanto la resurrección del malo, ¿sí ve? ¿Sí ve cómo está la tumba del justo? Con una cruz, para que usted sepa que murió fue un justo. Y el otro, NN.
Pero no, ya sabemos, murió sin Cristo. Ellos también resucitarán. Y serán resucitados para el juicio. Pero entonces mire lo que pasa aquí. ¿Y qué pasa con los que no estén en sus tumbas? Porque si es en Cristo y están en sus tumbas, resucitarán primero. Los otros también resucitarán de segundo, pero se irán. Van a estar sacados para otro lado, ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa con los que estén vivos, estén o no en Cristo? Serán transformados. Quiere decir que el cuerpo que tienen, el actual, será transformado rápidamente en un cuerpo que no se podrá destruir jamás. Esto es una buena noticia si usted está en Cristo, porque su gozo no perecerá jamás. Y es una muy, muy terrible noticia si usted no está en Cristo, porque ni porque busque la muerte destruirá el cuerpo, y tendrá que experimentar en un cuerpo que no muere y no se destruye, la condenación eterna. Porque usted al menos tuviera la esperanza que si pongo este brazo lo suficientemente en el fuego se calcinará. Pero si usted tiene un cuerpo glorificado, que no se destruye, sensible, eterno, que meta en el fuego y no se consume, eso es la condenación eterna. Esto no es un juego. Serán resucitados unos y transformados. ¿Ya? ¿Se ubicó? Próximo. Simultáneamente, es concomitante, el arrebatamiento. Yo sé que vimos un arrebatamiento que no es bíblico, el dispensacional. Primero porque es un arrebatamiento secreto. O sea, que estamos aquí, el Señor saca la iglesia y todo el mundo, ¿pero qué pasó? ¿No? Que este avión se estrelló, que yo iba en la bicicleta y por ahí se cayó, la ropa se desvaneció, bla, 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 bla. Ya sabe. Ese es el arrebatamiento, supuestamente, con el que el Señor saca la iglesia para que no experimente la gran tribulación, ¿sí? Nosotros creemos en un arrebatamiento, pero no así. El arrebatamiento que creemos, y lo creemos a la luz de Tesalonicenses, dice que el Señor aparecerá y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes con Él. Mire la flecha verde, la segunda. ¿Qué hacen los muertos en Cristo? Resucitan para acompañar al Señor en su descenso a la tierra. ¿Sí? No es como el dispensacionalismo. ¿Cómo sería la flecha del dispensacionalismo? Pues que el Señor es el que hace esto, baja hasta las nubes y otra vez se devuelve al cielo con la iglesia. Aquí el Señor va bajando y la iglesia lo sale a recibir con Él a la tierra. ¿De dónde sale este lenguaje, hermanos? Es un lenguaje de victoria. Antiguamente, cuando el rey llegaba de las campañas como vencedor, el pueblo salía a encontrarlo, para hacerle una especie de procesión de entrada a su reino como un vencedor. Eso es lo que se nos describe aquí. O sea, que su pueblo lo encontraremos en las nubes para recibirlo, para hacerle una corte en su regreso a la tierra, no para irnos al cielo otra vez. Ese es el arrebatamiento que nosotros creemos. Muchas diferencias, no es secreto, es muy visible. Otro es que es post-tribulacional, no pretribulacional. Además es consecutivo a la resurrección y sin intervalos de tiempo, y es el recibimiento de sus santos acompañando al Señor en su descenso a la tierra y no para irse al cielo. Luego, juicio final. ¿Dónde tenemos a toda la humanidad? Piénselo. Ya para esta altura, ¿dónde tenemos a toda la humanidad? Bueno, ¿y cómo los tenemos? Ya todos están con su cuerpecito. Justos e injustos. Ya están allí. Yo realmente no sé si el juicio final va a ser en la tierra. O en algún momento intermedio, no lo sé. Mi punto es que ya tenemos a toda la humanidad con cuerpos indestructibles. Los que estaban muertos, resucitados,
los que estaban vivos transformados, todos estaremos allí para afrontar el juicio final. Hermanos, ¿qué es el único juicio final que hay? No va a haber dos juicios, como algunos dicen, los dispensacionalistas. Primero juicios para los justos y después de 1000 años juicios para los injustos. Es un solo juicio. Yo sé que cuando morimos tenemos un juicio personal, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, pero el juicio personal. Pero no es este juicio al que nos estamos enfrentando, sino el juicio cósmico, universal, de cada uno de los seres humanos que ha vivido desde Adán hasta el último que nazca. Vea, todos estos niños van a estar parados delante del Cordero de Dios con usted. Bueno, sin usted. Solitos, porque allí nadie se va a presentar con acudiente. Se va a presentar solito delante de Dios, del Cordero de Dios. Allí Dios hará firme, público, su dictamen con el que la persona vivió. Si vivió sin Cristo, Él mismo lo afirmará así: apartaos de mí. Vivió sin Cristo. Y a los que estamos en Cristo, ninguna condenación habrá para los que estemos en Cristo, porque dirá: bienvenidos al gozo del Señor. Pero este juicio será público, todos lo sabrán, será cósmico. Y ahí está mi dibujito. Qué bonito, ¿verdad? De un trono. Bien. Después de esto, cada uno empezará a vivir su eternidad en los únicos dos lugares donde se vivirá para siempre jamás. Para siempre, hermanos. O sea que ahí empieza realmente a vivir uno. Literalmente. Ahí donde usted empieza a vivir. Esto es solo una preparación, hermano. Esto es una preparación. Aquí es donde usted empieza a vivir la eternidad, con un cuerpo indestructible, en la eternidad que cada uno en la que cada uno fue afirmado. Los unos al infierno eterno de perdición, lejos de la presencia de Dios, sin la oportunidad de arrepentirse nunca jamás, sin la oportunidad de morir nunca jamás. Los hijos de Dios habitaremos con Cristo en la nueva tierra, porque las primeras cosas habrán pasado. Eso sí se lo puedo asegurar. El cielo es lo que hoy recibe a las almas, pero después de la resurrección, la tierra es lo que va a recibir a los redimidos. Así que debe ser esta tierra, pero yo creo que un poco más grande, para que quepamos todos los redimidos desde Adán hasta el último, en cuerpo, viviendo una tierra física. ¿Me hago entender? No entre las nubes y tocando arpa y con vestir una túnica y re incómoda, me imagino que debe ser. No, en la tierra las primeras cosas habrán pasado. Bien, concluyo con esto. Dice un dicho popular que los árboles no le impidan ver el bosque completo. Al desglosar los asuntos para motivos de estudio, podemos llegar a centrarnos en los detalles que componen la segunda venida de Cristo. Y perdemos de vista el bosque completo y sobre todo el parque central, el evento central que nos debe atrapar la atención. ¿Cuál es? La segunda venida de Jesucristo. Que la resurrección, que la transformación, que el arrebatamiento, que el milenio, no le quite la perspectiva de ver qué es lo central. Lo central es que Cristo vendrá. No es que estos eventos no sean importantes, sino que son el preludio o el acompañamiento del evento central. Si contemplamos cada uno de estos eventos bajo la luz del señorío de Cristo, usted podrá verlos de mejor manera. Nos permitirá no enfatizar los eventos calamitosos por encima de los eventos gloriosos, los eventos perturbadores por encima de los eventos esperanzadores. Por ejemplo, en el milenio, ¿qué es lo más importante del milenio? No lo que está pasando aquí, hermanos.
sino que Cristo está reinando con los suyos, expresando su señorío mientras todo lo conduce a los eventos finales. Nunca quita a Cristo, o si no se desesperanza. Si lo único que vemos es Apocalipsis 20, del 1 al 3, vamos a estar corriendo y desesperanzados. Tiene que meter a Cristo para saber que lo que está pasando aquí, a pesar de lo que pasa en la tierra, es que el Señor está gobernando en el cielo. Y todo esto que pasa en la tierra no es sino parte de sus propósitos que lo exaltarán a Él. ¿Qué es la parusía sino la manifestación última, visible y gloriosa de Cristo? Otra vez Cristo glorificado. ¿Qué es la resurrección sino ¿qué es la resurrección y la transformación sino la visión de la humanidad en cuerpo y alma de la gloria de Cristo? El Señor no va a dejar que las almas solamente lo contemplen como Rey, sino que nos va a dar cuerpos eternos para que lo contemplemos como Rey. Ya sea que usted contemple su gracia o su juicio, usted contemplará al Rey como un reo de muerte o como un salvo. ¿Qué es el arrebatamiento? Definido milenialmente, sino la corte de honor de la iglesia al Cristo glorioso. ¿Qué es el juicio final? Sino la vindicación del Cristo glorioso sobre su creación. ¿Y qué es la eternidad? La bendita exposición al Cristo glorioso. Todo es con Cristo, hermanos, y nada sin Él, para que en todo Él tenga la preeminencia, porque para Él fueron hechas todas las cosas. Todo será sometido a Cristo y Él será eternamente glorificado por toda su creación. Bajo las alas de su amor, los creyentes le glorificaremos exaltando su gracia. Bajo la vara de hierro de la condenación, los incrédulos le glorificarán siendo castigados eternamente. En los creyentes será glorificado en su gracia, en los impíos Él será glorificado en su juicio. Nadie será incrédulo en la eternidad, nadie será ateo en la eternidad, nadie será agnóstico en la eternidad, nadie será ni medianamente indiferente en la eternidad. Todo se tratará de la gloria de Dios, de su señorío, de su majestad. Él será el gozo cumplido de quienes lo anhelaron y será el tormento eterno de quienes lo rechazaron. No debemos quitar a Cristo del centro en nada, pues es en Él y para Él que todo está siendo conducido. Qué gran ganancia empezar a vivir hoy lo que viviremos en la eternidad, que si morimos, seguiremos en Él y con Él, y en su segunda venida, nuestro destino es ese mismo, públicamente. El Señor nos guarde y que conmueva el corazón de los que no han creído. Oremos.